Hola amores, ¿qué tal estáis? Soy Lady Daga y os presento a nuestro invitado de hoy. Él es Pau, es abogado y viene a hablarnos sobre nuestros derechos como trabajadores, en concreto en el momento de un despido. ¿Cómo podemos saber si es un despido improcedente? Y en el caso de sospecharlo, ¿qué opciones tenemos? Porque hay muchas veces que nos asustamos o que pensamos que para lo poco que nos deben no vale la pena hacer nada. Y bueno, Pau está aquí hoy para resolvernos estas dudas y para que veamos cómo podemos actuar en un caso así. Hola Pau, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Antes de empezar, ¿nos podrías explicar un poquito sobre tu trayectoria profesional? Sí, mira, yo estudié Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, luego hice el máster de Abogacía también en la Pompeu Fabra y ahora trabajo de abogado laboralista y estoy haciendo el doctorado en Derecho. ¿Y cuáles son las funciones que desempeñas en el sindicato? Y bueno, por si hay alguien que no sepa lo que es, ¿qué hacen en un sindicato? Mm. Sí, mira, los sindicatos lo que hacemos es defender los derechos de los trabajadores, organizarnos colectivamente, porque partimos de la base de que si nos juntamos todos, pues tenemos más fuerza de negociación y podemos conseguir mejoras laborales, pues más potentes. Entonces, yo un poco lo que hago es ser abogado del sindicato. Esto implica tanto acompañar a trabajadores en procesos individuales, pues un despido, una modificación de condiciones, ¿no? Pues para ir al juzgado, presentar la demanda, hacer el juicio cómo apoyar a los representantes de los trabajadores del sindicato en las negociaciones con las empresas. Entonces hago un poco soporte jurídico, pero también hago un poco de acción sindical. ¿Y qué fue lo que te llevó a especializarte en derecho laboral y a trabajar específicamente en un sindicato? Pues mira, yo cuando estudié Derecho, a mí siempre me han gustado mucho las normas, entonces decidí estudiar Derecho. Y cuando di la clase de Derecho Laboral, pues me encantó. Porque el derecho laboral tiene una naturaleza privada y pública a la vez, que esto cuesta encontrar en diversas ramas del derecho, ¿no? Normalmente el derecho se divide en derecho público, ¿no? Pues todo lo relacionado con el Estado y con el poder, y en derecho privado, un poco las relaciones que hay entre particulares, entre ciudadanos. El derecho laboral consigue juntar las dos cosas. Y me gustó mucho el derecho laboral porque el objetivo del derecho laboral es proteger un poco a los trabajadores, intentar equilibrar un poco la desigualdad que existe entre la empresa concentra todo el poder y el trabajador. Entonces, pues decidí dedicarme al derecho laboral un poco pues, para defender a trabajadores. Yo no llevo empresas, solo trabajadores. Genial, eso es genial porque hay muchas veces que al verte en un momento así que te tienes que enfrentar a la empresa, muchos tenemos miedo porque es como no sé qué tengo que hacer, no sé ni lo que es un burofax. eh, mm, ten- Esto me va a costar un montón de dinero en abogados, tenemos un montón de miedos que nos hacen no hacer nada y conformarnos muchas veces con un despido que no es justo. Hmm. Yo creo que es un poco lo que te comentaba antes, que muchas veces el trabajador pues se encuentra en una situación de poder muy desequilibrado, ¿no? La empresa sabe muy bien lo que está haciendo cuando te despide, por ejemplo. Tú no sabes bien ni cuántos días tienes para impugnar el despido, ni dónde le tienes que impugnar, ni qué tienes que hacer, ni qué dinero te cuesta esto. Estás muy perdido, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la función que hacemos los sindicatos, ¿no? Y los abogados laboralistas también, de poder acompañar a esos trabajadores, ¿no? En ese camino que a veces es complicado de conseguir un poco de justicia, ¿no? De que te paguen pues tu indemnización, que te reconozcan que el despido no estaba bien hecho o que la empresa no tenía razón, ¿no? Ujú, Entonces, mi trabajo consiste un poco en acompañar gente que va un poco perdida y ayudarles, ¿no? Pues a poder solucionar sus situaciones. Y muchas veces no va tanto de ganar o de perder, sino de que la gente se sienta como acompañada y que tenga la sensación, pues, de que ha luchado un poco por sus derechos. A veces lo mm. consigues, la mayoría de veces, y a veces no, pero lo importante es eso. ¿Y cómo se define un despido improcedente desde la perspectiva legal? Hmm. Un despido improcedente es aquel despido que no tiene causa. En el ordenamiento jurídico español
el despido es causal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos motivos de despido que salen en la ley, en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, si es disciplinario, en el 53 si es objetivo. em, y esos motivos son los únicos por los que se te puede despedir. No puede el empresario venir y decir, no, mira, que ya no vengas, que no me caes bien. No, tienes que darme un motivo para despedirme. Cuando no existe un motivo o cuando este motivo es insuficiente, entonces nos encontramos en lo que se llama el despido improcedente. Tú ese despido lo podrás impugnar ante los tribunales y un juez va a decir, pues si tenía razón la empresa y había un motivo válido, despido procedente, o si no había un motivo válido, por tanto, despido improcedente. En derecho internacional, el concepto de despido improcedente se llama despido injusto. Es una nomenclatura que me gusta mucho más porque creo que explica bien un poco cómo lo vive el trabajador, ¿no? El despido que no tiene causa es el despido injusto, porque no hay justicia en que te hayan echado de tu trabajo. Pues sí. ¿Y, y cuáles son las señales o cómo podemos saber si nos están despidiendo de una forma justa o no? Porque a veces es muy evidente, pero otras veces no. A veces muy evidente, otras no tanto. Entonces, lo que hay que mirar son primero los motivos de forma y luego los motivos de fondo. Los motivos de forma es que el despido pues haya seguido una serie de requisitos formales, ¿no? De cómo se ha hecho el despido, ¿no? Aquí tenemos que mirar pues que el despido se nos haya comunicado por escrito y tengamos una carta donde pone pues los motivos por donde se nos despiden. Si no tenemos carta y nos han echado pues verbalmente, ¿no? Por después de una discusión, a lo mejor esto ya es improcedente directamente. Si lo han hecho bien y nos han comunicado pues como una carta por qué motivos nos despiden, lo que vamos a tener que mirar es si esos motivos son ciertos o no, si lo que pone en la carta es verdad o no. Te hemos echado porque insultaste a un compañero y tú no has insultado a nadie, pues claro, esto es un despido improcedente, lo que pone en la carta no es verdad. Ujú, Y si lo que pone en la carta es verdad, que lo mejor es intentar consultar con un abogado, porque habrá casos en que sí que, aunque sea verdad, es motivo de despido y habrá otros casos que no. Esto es importante sobre todo en despidos que se llaman objetivos, despidos que no son a causa del trabajador, que son pues, por razones económicas, técnicas, productivas, organizativas de la empresa. ujú. Causas de que la empresa va mal y necesitan despedir. Aquí es importante intentar consultar a un abogado para que te diga pues, si realmente esas causas económicas son suficientes o no para que te despidan. Si son despidos disciplinarios, normalmente se centra en si es verdad o no es verdad de lo que la empresa te acusa. ¿Y qué ha sido lo más bizarro o lo más raro que te has llegado a encontrar en casos de despidos? Em, me encontré bastantes cosas. Veo muchos despidos por enfermedad, muchos despidos por accidentes de trabajo, gente que o está enferma o tiene un accidente de trabajo y la echan, ¿no? Pero yo creo que lo más bizarro en el sentido de gracioso es una trabajadora que la despidieron porque se había acostado con uno de los jefes de la empresa. Era una empresa que tenían tres jefes. La mujer del jefe trabajaba en la empresa. Los otros dos jefes descubrieron que una trabajadora se acostaba con el jefe y dijeron, qué marrón, y la echaron. Sí, sí. ¿Pero y el motivo? No, el motivo formal era que tenía bajo rendimiento, Ah, pero la realidad era que, que se estaba acostando con uno de los jefes y los otros dos no querían que la ya, mujer se enterara. fuera, chao problemas y ya está. Y como trabajador, ¿cuáles son los pasos que tienes que seguir? O sea, en el momento en que a ti te plantan tu cartita y te están despidiendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque Mm. igual en ese momento no tienes tu abogado, no puedes consultar y es un momento decisivo en el que puedes cagarla y ya no poder reclamar o poder reclamar. Entonces, ¿qué hay que hacer justo en el momento? Lo más importante es que en el momento del despido, cuando te entregan la carta, tú firmes como no conforme, diciendo que no estás de acuerdo con la carta que te han integrado o lo que ponía ello, y la fecha en la que tú la recibas. Esto es importante para no tener problemas luego diciendo pues, que tú reconoces los hechos porque lo has firmado o porque a veces las empresas te entregan cartas con una fecha distinta a la que te entregan para que no tengas tiempo o tengas menos tiempo para poder recurrir. Entonces es importante que tú firmes como no conforme y pongas la fecha en que tú estás recibiendo esta carta. Esto es lo primero. Ujú.
en el momento. Y una vez sales de la sala y te recuperas un poco del shock, es importante pues que te afilies a un sindicato si no estás afiliado y que consultes a un abogado laboralista. Afiliarse a un sindicato es importante, yo creo, más allá de los servicios jurídicos o no que puede tener el sindicato, porque si no pasas el proceso solo. Muchas veces los procesos de despidos, de modificaciones de condiciones, ¿no? Un poco lo que lo llamo vicisitudes de la relación laboral, cosas que te pasan en el trabajo y no sabes bien cómo afrontar. Si tú estás solo es mucho más duro, sobre todo a nivel emocional. Si tú estás en un sindicato, pues te sientes más acompañado, no estás solo en esta situación. Por tanto, yo creo que es importante afiliarse a un sindicato. Y lo segundo es consultar a un abogado laboralista. Un abogado laboralista, pues que te puede decir pues cuánto tiempo tenemos para impugnarlo, si tenemos que hacer una conciliación, presentar demanda al juzgado, ¿no? Iniciar un poco todo el Ujú. proceso legal para impugnar ese despido porque normalmente los despidos se hacen mal. Yo la mayoría de cartas de despido que veo están muy, muy mal hechas. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos para actuar en este caso? Mm. Sí, mira, en el Estado español, para impugnar un despido en los tribunales laborales, tú tienes 20 días laborables. Esto es aproximadamente un mes. Cuentan de lunes a viernes, no cuentan Ujú. sábado, domingo y festivos. Entonces tú tienes esos 20 días. Hay meses que es un mes exacto, hay meses que es un poquito más, porque por ejemplo en diciembre hay 4 festivos, entonces pues tienes un poco más de tiempo. Es un plazo muy corto. Yo siempre me quejo de que es un plazo muy corto, porque en esos 20 días, ese mes que tienes, el trabajador tiene que asumir que lo han despedido, entender que lo han despedido, valorar si los motivos o no son verdad o no, reflexionar qué quiere hacer, ir a ver a un abogado, hacer la demanda y presentarla en el juzgado. Entonces, muchas veces lo que pasa es que hay gente que ya se le ha pasado el plazo. Yo veo, bueno, pues tengo afiliados que me dicen, no, me despidieron hace 2 meses, es que ahora ya no podemos hacer nada. Sí, y muchas veces tienen razón. Y había motivos para impugnar ese despido y lo hubiésemos ganado en los tribunales, pero estás fuera de plazo. Entonces, si te despiden, es muy importante pues intentar ir lo máximo rápido que puedas a ver a un abogado para Mm. poder impugnar el despido. Sí, y aunque creas que es tu culpa, porque muchas veces en la empresa te van a hacer creer que es tu culpa, te explicarán algún rollo o te vendrán con algún tipo de chantaje emocional o con lo que sea, te harán la psicológica y tú saldrás de ahí pensando que eres una mierda, que lo haces todo mal y que te mereces que te despidan. Pero yo creo que aún así, aunque te sientas así, en ese momento hay que ir a consultar a un abogado y ya que el abogado te diga Mm, si de verdad eres una mierda y te mereces que te despidan o si te han mm. hecho el lío. Sí, probablemente nunca es culpa tuya. Bueno, hay veces que sí, ¿eh? Pero normalmente no, pero las empresas siempre tienden a hacerte creer que todo lo que sale bien es mérito de la empresa y todo lo que sale mal es culpa de los trabajadores, de que los trabajadores somos unos vagos que no queremos trabajar. Y no es verdad. Los trabajadores trabajamos y trabajamos muchísimo y normalmente cuando hay despidos no es porque hayamos hecho algo mal, sino es porque la empresa hace números y le sale muy barato echarte, entonces te echan porque total podemos contratar a cualquiera para que haga tu trabajo. Entonces es importante pues tener presente que no hemos hecho nada malo y que tenemos derecho a reclamar nuestros derechos. Ujú. Y también el tema del finiquito, porque a veces sí, sí que te tienen que echar, es lo que hay, ya está, pero hacen unas trampas con los finiquitos, intentan recortar por donde pueden y si no te das cuenta, pues también ahí se queda. Sí, las empresas siempre intentan ahorrarse dinero en los finiquitos, entonces es importante que se te despiden te fijes si la empresa te debe dinero o no. Esto es especialmente importante porque el finiquito tiene lo que se llama valor liberatorio. Entonces, si tú lo firmas y las cantidades están mal, no puedes reclamarlo luego. Entonces, es muy importante que te fijes, pues, si te han pagado las vacaciones que no habías hecho y si las pagas extra que aún no habías cobrado, te están pagando la parte proporcional. Ujú. Y otra consulta, porque el finiquito, aunque tú no estés de acuerdo y aunque tú pongas no conforme y tal, te lo tienen que pagar, ¿verdad? Te lo tienen que pagar siempre al momento. Muchas empresas no lo hacen y esto se puede denunciar en la inspección de trabajo, porque la empresa tiene la obligación de pagarte el finiquito y luego si tú no estás de acuerdo, pues ya reclamarás lo que tengas que reclamar, pero ellos tienen que pagarte la cantidad que ellos dicen que te toca. Que tú no estás de acuerdo, luego ya presentarás tú las acciones legales pues que consideres pertinentes si es que decides presentar alguna, porque crees Ujú. que tienes que reclamar dinero porque no te lo han pagado todo, pero la empresa tiene la obligación de pagarte puntualmente en el momento del despido.
Sí, porque hay algunas que no. ¿Y qué tipo de documentación o pruebas tenemos que recopilar cuando nos despiden para poder Mm. reclamar? Todas las que puedas. Aquí hay diversas pruebas, ¿no? Pues intentar que saber pues, si algunos compañeros han visto pues, determinadas situaciones que salen en la carta, pues por si los tenemos que llamar de testigos, ver si tenemos correos electrónicos que pueden acreditar determinados hechos o los WhatsApps, incluso si tenemos algunos audios, ¿no? Aquí en el Estado español, por ejemplo, es legal grabar conversaciones si tú participas en ellas. Por lo tanto, si hay algún momento durante la relación laboral que tú sospechas que está pasando algo que no es legal o que no lo están haciendo bien, tú puedes grabar la conversación, porque luego si hay un despido, esto nos va a ser muy útil Ujú, como prueba. Normalmente el problema que tenemos en los despidos es que hacen referencia a hechos que ya han pasado y como te hacen fuera de la empresa, tú no tienes la posibilidad de recoger pruebas, ¿no? Entonces es importante que mientras dura la relación laboral tú vayas siempre recogiendo pruebas de todo aquello que no te cuadra o que intuyes que no está bien. ujú, Si te despiden y no tienes de eso, lo importante siempre es intentar, si aún tienes acceso, descargarte la documentación que tengas de la empresa, pues las nóminas, el contrato de trabajo, pues correos electrónicos que te has enviado, un poco todo lo que sale en la carta de despido, intentar conseguir estos documentos, porque normalmente lo que hacen las empresas es que en el mismo día del despido te quiten el acceso pues a la intranet, al correo electrónico, entonces a veces cuesta conseguir algunos documentos. Entonces es importante que si hay un despido, pues y te lees la carta, puedas conseguir todos aquellos documentos a los que se hace referencia en la carta o documentos que acreditan un poco o no los hechos que salen en la carta. ujú. Sí, más vale prevenir en estos casos, porque en el momento que te despidan, la empresa ya lo tendrá preparado. A ti te vendrá de sorpresa. Entonces, mejor irte preparando antes también, por si acaso, ¿no? Sí, lo mejor siempre que puedes, siempre que ves alguna cosa que no te cuadra, lo mejor es intentar conseguir pruebas, porque a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí. Y si pasa, es importante poder tener pruebas. ¿Y es imprescindible tener representación legal en estos casos o las personas lo podemos gestionar por nosotras mismas? No es imprescindible, es muy recomendable. No es imprescindible porque los trabajadores pueden presentar demandas por ellos mismos. En otros órdenes jurisdiccionales, como puede ser el civil, el contencioso administrativo o el penal, es obligatorio ir asistido de un abogado. En el Mm, laboral no, en el laboral el trabajador puede representarse a sí mismo. Entonces tú puedes. Sí que es muy recomendable que te acompañe un abogado, porque el derecho es complicado y muchas veces que cuesta entender las cosas. ujú, Entonces, si no tienes una formación buena en derecho laboral, que hay trabajadores que la tienen, ¿no? Pues hay presidentes de comités de empresa que hace muchos años que hacen sindicalismo y que tienen una muy buena base de derecho laboral, incluso mejor que la de algunos abogados laboralistas. Pero la mayoría de trabajadores no la tienen. Entonces siempre es muy recomendado ir acompañado de un abogado que sabe todo muy bien cómo funciona y si hay algún problema pues podrá reaccionar a tiempo o podrá indicarte qué es lo que te tiene que hacer, ¿no? O si la empresa alega alguna cosa, pues sabrá que tiene que responderles. Entonces siempre es muy recomendable estar acompañado de un abogado. ujú. Pues sí, yo también lo veo así, ¿eh? ¿Y cuáles son los pasos que se siguen si una vez decides que sí que quieres reclamar? ¿Qué es lo siguiente que se hace? Mm. Cuando decides que quieres impugnar el despido, hay que hacer dos cosas. La primera es presentar una papeleta de conciliación en el Departamento de Trabajo de la comunidad autónoma en la que tú estés, ¿no? Pues en Cataluña, pues en el Servicio de Conciliaciones de la Generalitat de Cataluña. Una vez presentas esa papeleta, tienes que hacer una segunda cosa, que es presentar la demanda en el juzgado social. Los juzgados sociales son los juzgados que se ocupan de los temas laborales y de seguridad social. Entonces, si tú quieres impugnar un despido, tienes que presentar la papeleta de conciliación, hacer una conciliación y luego presentar una demanda en el juzgado social para hacer un juicio sobre el despido. Muchas veces en la conciliación te pones de acuerdo, entonces a veces no es necesario llegar al juzgado, pero otras veces no te pones de acuerdo en la conciliación y entonces pues tienes que haber presentado la demanda para poder
em, para poder hacer el juicio y discutir si tu despido estaba bien hecho o no estaba bien hecho. En tu caso, ¿qué te encuentras más? ¿Casos en los que hay que llegar al juicio o casos en los que se arregla antes? La mayoría de casos no llegan a juicio. Yo te diría que el 80% de los casos que llevo no llevan a juicio. La mayoría de veces la empresa lo hace mal y sabe que lo hace mal, ¿no? Porque como el despido tiene una causa y ellos no le dan una causa, ya saben que lo han hecho mal. Yo siempre me quejo que en el Estado español el despido es libre pero no gratuito. ¿Por qué? Porque el despido tiene una causa, pero la consecuencia de no alegar una causa correcta es que te pagan una indemnización de 33 días por año trabajado. Si es menos de un año, la parte proporcional de esos 33 días. Eso es muy poco dinero en la mayoría de ocasiones. Gente que tiene una antigüedad de 1, 2, 3 años es poquísimo dinero. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues como que saben que les cuesta muy poco dinero y pueden calcular exactamente cuánto dinero les cuesta, despiden a voluntad. Ellos ya saben que no hay ninguna causa para despedirte, pero despiden libremente y luego pues, pagan lo que toca. A mí me cuesta imaginarme en otros ámbitos que alguien pueda pagar para saltarse la ley. En el ámbito laboral sí que se puede. Entonces, bueno, Sí, en ese aspecto estamos muy desprotegidos. Bueno, sí, yo pienso gracias a que gente como tú, ¿no? Pero, yo pienso que muchos despidos deberían declararse nulos y tener la obligación de la empresa de readmitir al trabajador. No te he despedido sin motivo, por lo tanto, tienes derecho a volver, porque como mínimo en el Estado español existe un derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad en el trabajo. Por lo tanto, yo tengo derecho a tener trabajo y tengo derecho a ser estable en este trabajo. Entonces, si tú me echas sin un motivo, yo debo tener el derecho de volver, si quiero. Si no quiero, pues cojo una indemnización y me voy. Pero si a mí me has echado sin un motivo, otra cosa es que el motivo a lo mejor pues sea insuficiente. No es que has robado una manzana, bueno, a lo mejor no te tenemos que echar por robar solo una manzana. Aquí hay un motivo, pero es insuficiente. Aquí sí que me parece bien que haya una indemnización, pero en casos en que ujú. no hay ningún hecho que pueda motivar el despido, en que el trabajador lo ha hecho todo bien, y la empresa solo lo quiere echar pues porque se quiere ahorrar un dinero o porque le cae mal el trabajador en el jefe o lo que sea, O para aquí tú enchufar a otro. a otro, claro. Aquí tú deberías tener derecho a volver a tu sitio de trabajo porque no había ningún motivo para echarte. Ujú. Y en el caso de que no se arregle la conciliación y haya que ir al juicio, qué es lo que pasa? ¿Cómo es ese proceso? Pues nos vamos un día al juzgado, nos acreditamos ante el secretario y bajamos a la sala a hacer el juicio. El trabajador va a rectificarse en la demanda que ha presentado, diciendo pues que el escrito que presentó impugnando el despido pues está de acuerdo con todo esto. La empresa nos va a contestar la demanda, nos va a decir que el trabajador lo hacía fatal, que toda la culpa es suya, que era un impresentable. Y luego vamos a practicar las pruebas y cada parte pues va a aportar las pruebas. Pues yo aporto un correo electrónico, yo un testigo y vamos a practicar las pruebas. Y vamos los abogados pues a hacer los interrogatorios a los testigos, a las partes y vamos a revisar pues toda la documentación que se ha aportado como prueba. Y al final hacemos lo que se llaman las conclusiones, ¿no? Pues el abogado de cada parte, el de la empresa y el del trabajador, valoran un poco las pruebas que hemos practicado, ¿no? Y dicen, pues hemos demostrado, pues con este correo electrónico acreditamos este hecho, con este testigo pues ha demostrado que efectivamente esto pasó así o que esto no pasó así y valoramos un poco pues lo que realmente ha pasado. Esto se hace para el juez puede tener claro pues los hechos que han sucedido. Ujú. Y también en conclusiones, pues calificamos cómo debería ser este despido, ¿no? Pues en función de los hechos que hayamos pasado, pues defendemos que un despido pues es improcedente o que no es improcedente si eres la empresa. ¿Y es el mismo día del juicio que sabes el resultado? No, el día del juicio te dicen que queda visto para sentencia. Entonces, al cabo de 1, 2 o 3 meses, el juez te manda la sentencia, se la manda al abogado y el abogado te la manda a ti. Mm. Y entonces sí que sabes, pues, efectivamente si el despido estaba bien hecho o no está bien hecho. El juez decide, pues, si el despido era procedente, era improcedente o era nulo. ¿Y cuánto se puede alargar este proceso desde que te despiden hasta que sabes el final, el resultado del juicio? Si tienes que ir al juicio, el proceso se puede alargar tranquilamente un año o un año y medio. Porque los juzgados están muy saturados, tienen mucha carga de trabajo, hay muchos casos
y entonces se alargan mucho. Desde que presentas la demanda hasta que te señalan fecha de juicio pasan 1 o 2 meses. El juicio te lo ponen dentro de 6 meses o un año. Y desde que haces el juicio tarda 2 o 3 meses a llegarte la sentencia. Entonces, entre una cosa y otra, un proceso por despido puede alargarse un año o un año y medio. A veces el juicio lo tienes que suspender a última hora, pues, o porque uno de los abogados está enfermo o lo que sea. Entonces son procesos que se alargan bastante. Y si encima se presentan recursos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o al Tribunal Supremo, entonces el proceso puede llegar a alargarse años, 3, 4 o 5 años. Wow, qué paciencia. La Y, justicia es muy lenta. y en el caso de que la empresa no te pague y te tenga que pagar el Fogasa, em, ¿tarda mucho o hay que hacer algo o se hace solo? ¿Cómo es Mm, esto, cómo Sí. funciona? Cuando la empresa no te paga y te tienes que ir al Fogasa, tú tienes que conseguir algún documento donde se te reconozca el dinero que te debían. Esto puede ser tanto un certificado que hace el administrador concursal que está gestionando los bienes de la empresa durante el concurso de acreedores, o bien una sentencia que declara que pues no se te despidió bien porque la empresa cerró y entonces te tienen que pagar pues unos salarios y una indemnización. Y luego tienes que conseguir otro documento que acredite que la empresa eh, está en concurso de acreedores, por lo tanto no tiene dinero para pagar. Que esto lo puede hacer también tanto el administrador concursal como el mismo juzgado que cuando te manda la sentencia te dice que te deben ese dinero y que no te lo pueden pagar Ujú, porque no tiene dinero la empresa. Entonces, cuando tienes esos dos documentos, el que dice que la empresa es insolvente y el que dice que te deben dinero, tú te vas al Fondo de Garantía Salarial, al FOGAS, y presentas una solicitud de pago de prestaciones. Y el FOGASA pues te pagará ese dinero. ujú, Es importante que tengas un documento que sea del juzgado que te reconozca que te deben ese dinero. ¿Por qué? Porque el FOGASA solo reconoce documentos judiciales o de administradores concursales. No reconoce documentos del Servicio de Conciliaciones. Eso es importante porque antes, si te acuerdas, comentaba que antes de hacer el juicio vas a hacer una conciliación. Y hay veces que en la conciliación te puedes poner de acuerdo. ujú. Si sospechas que la empresa va a entrar en bancarrota, no firmes la conciliación, porque la conciliación el FOGASA no te la va a reconocer. Entonces es importante que si sospechas que la empresa em, va a cerrar porque no tiene dinero, vayas al juzgado y que el juzgado haga ese documento. Esto lo puedes hacer tanto haciendo el juicio como haciendo lo que se llama una homologación judicial. Tú puedes llegar a un acuerdo y mandarlo al juzgado para que el juzgado valide ese acuerdo. Esa homologación judicial sí que la reconoce el FOGASA. Wow. O sea, estoy viendo que aunque lo pueda hacer uno solo, o te buscas un abogado, o porque solo de escucharte, ¿sabes el meme ese de que le salen ecuaciones de la cabeza? Pues es como, me imagino tener que hacer todo esto sola. ¡Oh! Sí, por eso antes decía que no es imprescindible tener abogado, pero sí que es muy recomendable porque a veces los caminos de la justicia son complicados de seguir y es Sí, sí. importante ir acompañado de alguien que sí que se lo sepa. Y en- ¿por qué crees? Bueno, supongo que lo crees porque trabajas en un sindicato, pero ¿por qué crees que es mejor afiliarnos a un sindicato que buscar un abogado random? Sí, yo creo que es importante estar en un sindicato por la dimensión colectiva que tienen los derechos laborales. Los derechos laborales tienen una dimensión individual y una colectiva. La individual, obviamente, es que tú tienes unos derechos y se te tienen que respetar. La colectiva es que esos derechos los conseguimos en su mayor parte negociando colectivamente grupos de trabajadores asociados en sindicatos con las empresas. Esa dimensión colectiva yo creo que hace que sea muy importante estar en un sindicato, tanto por poder tener mejores derechos como para poder negociar más gente junta, lo cual nos hace tener mucho más poder de negociación, como viendo cómo se nos acompañan en todos estos procesos. Normalmente son procesos que son complicados, que se alargan
Y tener un sindicato a tu lado que te acompaña, sentir que no estás solo en esta lucha, sentir que hay mucho más gente pues, que puede tener problemas similares o que no los tiene, pero que te ayuda a ti a afrontarlos, eso es muy importante. Entonces, por eso yo creo que es importante estar en un sindicato. Ujú. ¿Y cómo saber a qué sindicato afiliarse? Porque hay un montón. Entonces, si tú buscas en Google sindicatos, te van a salir la tira. ¿Cómo escoges uno? Mm. Yo creo que es importante ver qué valores tiene sindicatos. De sindicatos hay de muchos tipos y de modelos sindicales hay muchos también, ¿no? Entonces es importante un poco ver pues qué valores es un sindicato, ¿no? Pues sindicato si es feminista, si es antifascista, si es socialista, si es anarquista, si no lo es, y ver si eso cuadra con tu ideología y ver también un poco qué modelo sindical te gusta, si es un sindicato que le gusta más, pues hablar las cosas o es un sindicato que le gusta más la combatividad, ¿no? Mi sindicato es la intersindical. El sindicato pues, es un sindicato que defiende un modelo más combativo y más de negociación que de diálogo con la empresa. Nosotros creemos que con las empresas no se puede hablar tranquilamente, hay que negociar. Para negociar hay que tener poder. Para tener poder hay que tener mecanismos de presión, ¿no? Y eso se consigue pues con huelgas, con manifestaciones, con movilizaciones. Es nuestro modelo sindical, a nosotros nos funciona. Hay otros sindicatos que defienden otro distinto. Entonces yo creo que está bien también ver, aparte de los valores que tiene el sindicato, si a ti te gusta el modelo de sindicalismo que defiende ese sindicato. Y es muy caro afiliarse porque a lo mejor la gente piensa, "Ah, encima, ahora me han despedido, no voy a tener dinero y pagar un sindicato, encima que no tengo dinero. Em, ¿Sale a cuenta o es un gasto que nos va a quitar de podernos llenar la nevera? Y yo creo que no es muy caro y además creo que sale muy a cuenta. Mira, en nuestro sindicato, por ejemplo, tenemos diversos tramos de cuota en función de si cobras más o menos que el salario mínimo y de si tienes ingresos. Si no tienes ingresos, la cuota al mes son 2,5 euros, creo. Esto es una cerveza. Te cuesta tomarte una cerveza menos. Si tienes menos ingresos que el salario mínimo, entonces la cuota son unos 5 euros al mes. Dos cervezas. Si tienes más ingresos que el salario mínimo, la cuota son 11 euros al mes, que estos son a lo mejor 5 cervezas al mes. Yo creo que es un coste que es muy bajo para todo lo que te ofrece estar en un sindicato, ¿no? Pues estar acompañado, que te ayuden a negociar, que cuando tengas un problema te pongan un abogado, ¿no? Sí, Entonces, los abogados sobre todo son muy caros. Un abogado privado te puede cobrar 500 euros por hacer una demanda. Entonces, yo creo que es importante estar en un sindicato no solo por la dimensión más colectiva, ¿no? De conseguir más derechos luchando colectivamente todos juntos, sino también en el plano individual, porque estar en un sindicato te ofrece una serie de ventajas que si no estás en un sindicato no tienes. claro, porque solo con pagar la cuota ya está, ya tú trabajas como abogado y Mm. no le vas a pedir nada extra a la persona. Nosotros les cobramos un porcentaje. Nosotros a todos los afiliados del sindicato les ponemos un abogado cuando lo necesitan. Sí que les pedimos que cuando ganamos alguna cantidad nos paguen un porcentaje del 10%. ¿Por qué Ujú. hacemos esto? Porque nos gusta financiar los servicios jurídicos de una forma solidaria, aportando cada uno una parte. Esto lo hacemos así, además, porque normalmente hay mucha disparidad entre las cantidades que consigues ganar en distintos casos. Un despido con un trabajador que tiene mucha antigüedad, pues a lo mejor vas a ganar mucho dinero. Ese 10%, que va a ser alto, nos permite poder luchar también por casos más pequeños que no tienen pues tanto valor económico detrás. Un señor que lleva 2 meses trabajando en la empresa se pone enfermo y lo echan, económicamente no sale a cuenta impugnar ese despido porque hay muy poca indemnización y te va a costar más el abogado que lo que vas a ganar. Mm. Financiar los servicios jurídicos solidariamente entre todos los trabajadores del sindicato es lo que nos permite poder luchar también todos los casos, porque si no hay casos Ujú. que no podríamos luchar porque económicamente no sale a cuenta. Que hay también un abogado random, ganes o pierdas, te va a cobrar. Sí, eso seguro. Y ah, pues sobre cosas laborales, yo creo que ya te he hecho todas las preguntas. Me ha pasado una cosa y es que
por la tarde he publicado un vídeo en TikTok de nada, 15 segundos, diciendo que iba a hacer esta entrevista y que si alguien te quería preguntar algo, que lo dejaran en los comentarios. Y la magia de TikTok me lo han puesto en revisión y lo han visto 0 personas. Entonces, pues voy a entrar ahora a ver si por casualidad me lo han aceptado y alguna persona ha dejado algún comentario. Pero ha sido como, vale, gracias TikTok. Un vídeo de 15 segundos en el que no digo nada, nada, no me salto ninguna norma y me lo mandan a revisión. Ah, mira. Ah, me lo acaban de poner un comentario. A ver. Alá, alá. Solo hay un comentario y es hate, que dice que debería despedir a la que me maquilla. Pues vale, gracias. Y a ver, y en Instagram. Vale, y en Instagram alguien pregunta que qué tiene que hacer si la empresa le debe horas y no se las quiere pagar. Demandar a la empresa, afiliarse a un sindicato. Esas son las dos cosas que se tienen que hacer. Si la empresa te debe horas y no las tienes que pagar, primero obviamente es afiliarte a un sindicato. Y lo segundo es pues, consultar con un abogado laboralista o con un graduado social, alguien que sepa de derecho laboral, si es mejor ir a la inspección de trabajo a denunciar que la empresa te debe estas horas o depende del caso, pues mejor poner una demanda en el juzgado social reclamando que te paguen esas horas que te deben. Aquí habrá que ver pues si se trata de una bolsa de horas, si se trata de vacaciones, si se trata de horas extra que no quiere reconocer la empresa que estás haciendo, si existe un registro horario o no que permita acreditar que has hecho esas horas, ¿no? Entonces, como la casuística a veces es un poco compleja, yo creo que lo mejor es poder consultar con alguien que entienda derecho laboral, pues un abogado laboralista o un graduado social o alguien de un sindicato que te pueda asesorar cómo es la mejor forma de hacer la reclamación. Ujú. Pues sí. Pues por mí ya podemos dar por finalizada la entrevista. Bueno, si, si es que pasa una cosa. Se me está acabando el tiempo de Zoom, me quedan 2 minutos para que se corte esta llamada. Entonces, si quieres, podemos cortar esta, hago otra y nos despedimos en plan sin prisas. Como quieras, yo ya estoy, yo ya he contado todo lo que tenía que contar. Para mí lo importante, para decir una última cosa, es que os afiliéis a un sindicato y que luchéis colectivamente por todos los derechos laborales que tiene la clase trabajadora y que luchéis también pues para conseguir muchas más, que a veces nos limitamos a defender lo que tenemos y también se trata de conseguir más y más derechos laborales. Ujú. Pues sí, y al final a ver si conseguimos un futuro un poco mejor, porque si me pongo a pensar en mi vida laboral y en el futuro, me desespero. Mejor no pensarlo. Pues bueno, pues entonces ya estaríamos. Muchísimas gracias, Pau, por haber estado aquí y espero que, pues, que a los que nos vean les hayas resuelto muchas dudas. Y nada, si alguien tiene alguna duda más, pues nos lo puede dejar abajo en los comentarios y ya, pues, ya más adelante respondemos. Perfecto, pues un placer. Pues nada, ya te aviso cuando lo publique. Besitos, Besos. que vaya bien. Bueno, amores, que se me acababa el tiempo y no me había podido despedir. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que os haya gustado y si es así, pues dadle like, compartid, comentad y todo eso. Así me ayudáis a que lo vea más gente. Y nada, pues nos vemos otro día. Besitos.